Instituto Mexicano del Transporte. Hola, soy Eduardo Daniel García Gutiérrez, de la Coordinación de Seguridad de Operación del Transporte. Bienvenidos al seminario del IMT. Hoy les voy a presentar el tema de correlación entre el nivel de servicio y siniestralidad en la red carretera federal. Sí, este trabajo muestra el resumen que se obtuvo del proyecto final SI 07/2023. Bien, bueno, es importante dar mérito y crédito a las personas que ayudaron a que esta investigación se realizara, se llevara a cabo. Y bueno, estoy hablando de la maestra Cecilia Cuevas, la maestra Wendy Casanova y un servidor. Bien, este trabajo planteó inicialmente el objetivo de identificar si existe una correlación entre el nivel de servicio que presentan los tramos carreteros de la red carretera federal y la ocurrencia de siniestros en el periodo de 2015 a 2021. Bien, nosotros inicialmente trabajamos con dos fuentes de información. La primera de ellas fue una base de datos de capacidad y niveles de servicio que obtuvimos del documento, bueno, que así se titula, y bueno, la generamos o la descargamos de la Dirección General de Servicios Técnicos para el periodo que se mencionó anteriormente, que incluye los años de 2015 a 2021. Esta base de datos está integrada por carreteras y tramos que conforman esas carreteras. El primer, digamos, paso que nosotros realizamos fue tratar de homologar la información porque, bueno, como se muestra en la tabla 1 de esta lámina, de un año a otro variaba el número de carreteras y el número de tramos que nosotros analizábamos, es decir, no eran homogéneos, no coincidían. Entonces tratamos de homologar la información y organizarla para identificar el nivel de servicio de estos tramos y estas carreteras y encontrar la asociación con el número de accidentes. Bien, esta base de datos de capacidad y niveles de servicio que elabora la Dirección General de Servicios Técnicos contempla un número de kilómetros para cada año, ¿sí? Y bueno, aquí vemos una tabla resumen que muestra el nivel de servicio, los kilómetros, perdón, de acuerdo al nivel de servicio que presenta cada longitud de la suma de carreteras en cada año, ¿no? Entonces vemos que va variando, ¿sí? El total de kilómetros que ellos evalúan o para el cual calculan este nivel de servicio de manera anual tiene una cierta variación. Entonces, bueno, nosotros principalmente lo que queríamos obtener de esta base era así el nivel de servicio que se representa con las letras de la A a la F, pero para establecer una correlación no podíamos utilizar esa variable porque es una variable cualitativa. Entonces, esta base de datos también integra otra variable que es numérica, que es un volumen de servicio de las carreteras que se expresa en vehículos por hora. Entonces, con esa variable sí podríamos establecer una correlación considerando también el número de accidentes de otra base de datos, ¿sí? La otra base de datos que utilizamos para obtener el número de accidentes fue la base de datos denominada base de colisiones, ¿sí? En donde esta la genera la Guardia Nacional, ¿sí? Incluye a su actualización al 2021, incluye o integra un total de 702 carreteras. Entonces, bueno, nosotros principalmente tomamos estas dos bases de datos, la base de datos de capacidad y niveles de servicio, de donde obtuvimos la variable volumen de servicio para correlacionarla con la variable siniestros o cantidad de siniestros que está incluida en esta base de datos creada por la Guardia Nacional, ¿sí? Bueno,
A partir de estas dos bases de datos, nosotros creamos una tercera base de datos a la que le llamamos base de datos integrada. El contenido o estructura de la base de datos integrada se muestra en la tabla 3. Consideramos de la base de datos de colisiones algunas variables importantes, como fue la variable AXI, que representa el número de siniestros ocurridos en las carreteras vigiladas por la Guardia Nacional. AXI-CB, que son el número de accidentes con víctimas, AXI-UNI, que son los accidentes unitarios, y AXI-MUL, que son los accidentes múltiples. ¿Sí? Esas 4 variables serían nuestras variables dependientes sujetas de estudio. ¿Sí? ¿Por qué dependientes? Porque queríamos ver lo que la intención era investigar si la ocurrencia de accidentes se asociaba con el nivel de servicio de las carreteras. Es decir, queríamos corroborar la hipótesis de que a mayor deterioro que se tuviera en una carretera o a menor nivel de servicio, posiblemente nos daría una mayor ocurrencia de accidentes, ¿sí? De la base de datos de capacidad y niveles de servicio, tomamos las variables BHP, que es el volumen de servicio y es un volumen horario de vehículos, la variable distancia, que es la longitud de los tramos carreteros, la variable número de carriles, en los que se clasifican las carreteras, distinguiéndose 4 grandes grupos: los de las carreteras que cuentan con 2 carriles, las carreteras que cuentan con 6, y las carreteras que cuentan con 8 carriles, perdón. Y por último tomamos la variable también nivel de servicio. ¿Sí? Entonces, nosotros a partir de estas 2 bases creamos esta nueva base de datos integrada. ¿Y cómo la creamos o cómo vinculamos las 2 fuentes originales en esta base de datos ya integrada? Bueno, las integramos con el campo ID-UNI-NS, que es un número identificador de cada tramo carretero que asignamos a las 2 bases de datos, y a partir de eso construimos esta nueva base. Bien, bueno, ¿cuáles fueron los criterios utilizados para establecer las correlaciones que nosotros realizamos? Bueno, como variable independiente utilizamos el volumen de servicio, expresado por la palabra BHP, y como variables dependientes tuvimos el número de accidentes, el número de accidentes con víctimas, unitarios y múltiples, ¿sí? Tratamos de asociar los volúmenes de servicio que presentan los tramos carreteros con estas 4 indicadores de siniestralidad, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Y bien, se realizaron regresiones lineales y polinomiales de segundo y tercer orden. Las regresiones de polinomiales de tercer orden no nos arrojaron grados de correlación significativos y fuertes, por tanto se descartaron desde un inicio. Sí se hicieron, pero solo se continuaron durante el desarrollo de la investigación los ajustes de regresión lineal y los cuadráticos o polinomiales de segundo orden. En esta investigación no se realizaron regresiones múltiples que involucraran 2 o más variables independientes, es decir, solo se trabajó con una variable independiente que fue el volumen de servicio. ¿Qué se buscó? Bueno, se buscó un coeficiente de determinación R cuadrada que fuera muy alto o cercano a 1 para establecer o concluir que existe un grado de correlación fuerte. También se revisó la linealidad y normalidad de los valores ajustados contra los residuales estandarizados, que esta parte la realizamos en un software de procesamiento estadístico que es software R en su interfaz RStudio. ¿Sí? Ahí se computaron todos los ajustes de regresión que se realizaron. Se utilizó un nivel de significancia para esta investigación del 5% o un alfa de 0.05. Para comprobar el nivel de significancia, se realizaron
los ajustes de regresión en el software R, como lo había comentado, y también se realizaron pruebas de hipótesis utilizando el valor P, ¿sí? Que este nos lo da el software RStudio. Con esto logramos obtener un nivel de confianza del 95% para las correlaciones que establecimos. Bien, los principales resultados obtenidos fueron, primero se correlacionó la variable volumen de servicio y la variable cantidad de siniestros de todos los años, ¿sí? Se ingresaron todos los datos, todos los registros de 2015 a 2021 y bueno, obtuvimos un coeficiente de determinación R cuadrada muy bajo con el ajuste lineal de apenas 0.084 y el ajuste cuadrático nos dio un poquito alto, pero igual el coeficiente de determinación R cuadrada resultó muy bajo, ¿no? Entonces no podíamos establecer que había un grado de correlación alto entre estas variables de inicio, ¿no? Después lo que se hizo fue, bueno, si no me está dando un grado de correlación alto directamente con los datos en crudo, voy a ver si existen elementos o observaciones atípicas que estén afectando el resultado o que me hagan que yo tenga un R cuadrado muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue identificar esos valores atípicos que se encontraban a 3 desviaciones estándar de la media y como si eran valores de pronto muy alejados del valor promedio, pues se decidió eliminarlos, ¿no? Para ver si así obtuvíamos un poquito más un mejor coeficiente de correlación. Sin embargo, bueno, esto no sucedió. Con el ajuste de regresión lineal nos siguió dando un R cuadrado similar al que obtuvimos en el primer ajuste de regresión y con el cuadrático lo mismo, ¿no? El nivel de significancia sí nos estaba dando para la investigación de acuerdo a los valores P obtenidos, pero no podríamos afirmar que existía una correlación fuerte. A raíz de eso, se decidió realizar la agrupación de los datos, ¿sí? Por la variable nivel de servicio. Es decir, se agruparon las observaciones o los registros y se determinó la correlación lineal y cuadrática para cada nivel de servicio, ¿sí? Aquí igual mejoró la correlación obtenida. Las mayores correlaciones que obtuvimos fueron para los niveles de servicio C y D, ¿sí? Con ajustes lineales que iban de punto 12 a punto 14 y cuadráticos de punto 14 a punto 18. Sin embargo, bueno, estas correlaciones nos dieron un coeficiente de determinación muy alto, pero no cumplían con el nivel de significancia eh, que estábamos buscando, ¿no? O que fue definido para la investigación. Entonces, bueno, y aparte, pues relativamente se dice que es alto el nivel, pero no, porque no llegamos ni al punto 2. Entonces, hasta este momento no encontramos alguna correlación entre las variables número de servicio, pero nivel de servicio y número de accidentes. Siguiendo con la metodología, decidimos ahora agrupar la información por número de carriles, ¿sí? Es decir, por el número de carriles con que cuentan las carreteras en ambos sentidos de circulación, ¿sí? Entonces formamos 3 grandes grupos porque la mayor parte de la red carretera federal está estructurada de esta manera. ¿Sí? El grupo de 2 carriles, el de 4 carriles y el de 6 carriles. ¿Sí? Aquí, bueno, obtuvimos un coeficiente lineal cercano a punto 0.05 y un cuadrático cercano a punto 0.06. ¿Sí? Pero bueno, siguen siendo muy bajos los coeficientes de terminación
Y bueno, el ajuste cuadrático pues no resultó ser significativo tampoco. Bien, como último paso de la metodología, decidimos conservar las agrupaciones por número de carriles, ¿sí? Y establecer la variable número de siniestros en función de la longitud, ¿sí? Para crear una variable de densidad que fuera número de siniestros por kilómetro. Esto lo realizamos para quitar la variabilidad que había por el hecho de tener tramos cortos con gran número de siniestros o tramos muy largos con un número menor de siniestros, ¿no? Entonces, se decidió establecer una variable relativa dependiente, que fue número de siniestros por kilómetro, y asociarla con los volúmenes de servicio que presentan los tramos carreteros, ¿sí? También se definieron rangos para agrupar la información, ¿sí? Digamos, de acuerdo a los valores o volúmenes de servicio mínimos y máximos que se tenían. Por ejemplo, para las carreteras que cuentan con 2 carriles, tenemos un volumen mínimo de 20 vehículos por hora y un máximo de 4.516 vehículos. Entonces, definimos que íbamos a crear una amplitud de clase de 100 vehículos por hora y tomando el valor máximo de, de ese volumen, dividimos los 4.500 vehículos entre 6 y nos dio alrededor de alrededor de 46 rangos en que se iban a acumular los datos ¿para qué? Para hacer una comparación de promedios, ¿sí? Se calcularon promedios para esos 46 rangos de las variables volumen de servicio y accidente por kilómetro para ver si a través de una comparación de esos promedios definidos por rangos, podríamos establecer un mayor grado de asociación entre la variable dependiente, volumen de servicio, y la variable independiente, número de siniestros por kilómetro. Y así se realizó también para las carreteras de 4 y 6 carriles. ¿Sí? Bueno, como nos continuó dando un R cuadrado muy bajo a través de estas agrupaciones y comparación de promedios, considerando el total de datos de las bases de la base de datos integrada, decidimos ver o investigar hasta qué rango teníamos un comportamiento que nos diera un fuerte grado de asociación entre la variable dependiente y la variable independiente accidente por kilómetro, ¿sí? Entonces, lo que encontramos fue de que si yo consideraba todos los datos de la base original, nuestra correlación era muy baja, de 0.2067 para carreteras de 2 carriles, ¿sí? Entonces, hicimos una serie de iteraciones para recortar ese rango de cantidad de vehículos, que es la variable independiente, hasta donde se cambia del comportamiento lineal a un comportamiento distinto, de gran dispersión, ¿sí? Entonces, el rango lineal, nosotros para carreteras de 2 carriles, lo encontramos hasta un volumen de servicio de 1.500 vehículos por hora. De 0 a 1.500 vehículos por hora, nosotros establecimos un R cuadrado de 0.9455, que es muy cercano a 1. Después de ese rango, los valores son muy dispersos, como se muestra en la gráfica, y no podríamos determinar que hubiera un fuerte grado de correlación, no solo lineal, sino cuadrático o de un ajuste polinomial de mayor grado, porque la dispersión de los datos es muy grande, ¿sí? Y esto se debe a que
Bueno, cuando aumenta el número de vehículos o la densidad de vehículos en una carretera, pues ya se tiende a tener un flujo inestable, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos una fuerte relación o correlación hasta de 0 a 1500 vehículos por hora para carreteras de 2 carriles, comparando promedios de tanto de siniestros como de volúmenes de servicio. Esta es una gráfica que hicimos lo mismo, pero para carreteras de 4 carriles. Solo que aquí el rango lineal o el rango de mayor correlación existente entre los volúmenes de vehículos y los siniestros lo definimos más arriba, porque es a partir donde los datos se empiezan a generar mayor dispersión, ¿sí? Aquí definimos el rango de una fuerte correlación de 0 a 5000 vehículos por hora para carreteras de 4 carriles, ¿sí? Ese rango se define por el color naranja de las observaciones que se graficaron, ¿no? Y el color azul, bueno, los rangos que se ven o los datos que se ven en el color azul, pues sería el total de datos de toda la muestra que tenemos, ¿no? O toda la población más bien que tenemos. Pero si nosotros consideramos toda la población, solo obtendríamos un R cuadrado de 0.4. Sin embargo, si nosotros acotamos el rango, nos iríamos hasta un R cuadrado cercano a 0.9, ¿no? Este rango de alta correlación coincide con las tasas máximas de flujo de servicio que propone el Highway Capacity Manual para carreteras que muestran un nivel de servicio desde el A hasta el nivel C, ¿sí? Es decir, donde nosotros definimos o acotamos el volumen corresponde a un nivel de servicio C. ¿Sí? Más allá de un nivel de servicio C en las carreteras de la red federal, no se puede establecer una correlación alta por la gran variabilidad en el flujo que tenemos, ¿no? Esto también sucedió para las carreteras que cuentan con 6 carriles. Solo aquí se acotó el volumen de servicio hasta 7000 vehículos y ahí nos da una alta correlación de punto cercana a 0.8, ¿no? En cambio, si nosotros consideramos el total de datos de la base de datos integrada, solo tendríamos el 0.6508 de correlación, ¿no? Y de igual manera, para cada carreteras de 6 carriles, hasta donde nosotros acotamos el volumen de servicio, coincide con un nivel de servicio C, ¿sí? Para carreteras multicarril, de acuerdo a lo que establece el Highway Capacity Manual 2016. Bien, una vez que obtuvimos esas altas correlaciones con la primera variable dependiente a correlacionar, que fue el número de siniestros por kilómetro, se realizó el cálculo de la correlación para las otras 3 variables dependientes, que también son cantidad de número de siniestros, pero una variable es con víctimas, otra es siniestros unitarios y otra es siniestros múltiples por kilómetro, ¿no? Todas se definieron en función de los accidentes que ocurren o de los siniestros en función de su distancia o longitud, ¿sí? Para establecer el número de siniestros por kilómetro. Y como vemos en esta tabla resumen, nos dieron coeficientes de correlación muy altos para poder predecir de manera acertada un comportamiento futuro de los siniestros en función del flujo vehicular.
A partir de los resultados obtenidos de correlación o de las ecuaciones que nos dieron esos altos grados de correlación, se crearon una serie de gráficos de, eh, de los ajustes de regresión lineal, que fueron los que nos dieron mayor significancia y también mayor coeficiente de correlación. Se crearon estas gráficas para nosotros poder acceder con un determinado flujo vehicular, valor de flujo vehicular horario, y poder establecer un comportamiento futuro o esperado de los siniestros por kilómetro, ¿no? De igual manera, se crearon otras gráficas para la variable accidentes o número de siniestros con víctimas por kilómetro, para nosotros determinar un valor esperado futuro. Esta es la gráfica para siniestros unitarios. Aquí solo se logró un buen ajuste para carreteras de 2 y 4 carriles. Para las carreteras de 6 carriles los ajustes no fueron significativos, por tanto se descartó crear un gráfico, ¿no?, para esa carretera, ese tipo de carreteras. De igual manera, para la variable dependiente siniestros múltiples por kilómetro se creó un gráfico, y aquí no tuvimos un ajuste significativo para carreteras de 2 carriles, por tanto se obvió esa línea. Bueno, como conclusiones podemos establecer que, bueno, ha sido evidente que resulta complicado establecer un grado alto de correlación para predecir el comportamiento del número de siniestros ocurridos en función del flujo vehicular de manera directa, como lo obtuvimos en los primeros resultados, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros utilizamos las agrupaciones de carreteras por número de carriles y a través de rangos, de generación de rangos y la comparación de promedios calculados en esos rangos para las variables número de siniestros y flujo vehicular, ahí sí podemos obtener una correlación alta, que parte a partir de las medias de esos datos, ¿no? También lo que pudimos constatar o confirmar es que a partir de un nivel de servicio C para carreteras multicarril, no se tiene un grado de correlación alto, porque se muestra gran dispersión en los datos. Generalmente, como lo mencioné, porque hay un flujo inestable ya en niveles de servicio D, E o F, ya no se presenta un comportamiento de flujo estable, sino que el flujo vehicular tiende a ser inestable, lo que puede propiciar que ocurra mayor o menor cantidad de accidentes sin mostrar una tendencia, digamos, definitiva para establecer un fuerte grado de correlación. Y bien, bueno, esta es una parte de la bibliografía consultada. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y les comparto mis datos de contacto. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.